Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Business to Style, un blog especializado en la industria de la moda desde una perspectiva de los negocios y el mercadeo. Soy Pipe Barreto, fundador y director del blog. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que admiro demasiado, Mauricio Toro. Mauricio Toro es un representante a la Cámara por parte del Partido Verde, el cual es pionero en leyes que ayudan a los emprendedores. En la entrevista con Mauricio tuve la oportunidad de preguntarle y hablar con él sobre las MIPYMES y ese espacio en el que es muy probable quebrar al inicio de las marcas, especialmente las marcas de la moda. También hablamos sobre cómo ciertas industrias son más importantes o menos importantes para un gobierno y para el otro, y cómo se supone que debería trabajar un Estado y todos los gobiernos que van cambiando, ya sea en Colombia cada 4 años o acá en México cada seis años, para que haya una continuidad y un crecimiento dentro de ciertas industrias. Miren nada más la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien. Me alegra mucho. Bueno, primero que todo, gracias. Yo sé la vida ocupada que es tener voz, y más ahorita con tanto tema, tantas crisis tan seguidas. Entonces, cuéntanos de ti, cómo iniciaste en la política, cuál ha sido tu carrera En política. esto, bueno, pues yo no vengo del mundo de la política, yo soy un emprendedor apasionado por la innovación. Toda la vida me he dedicado al emprendimiento en diferentes sectores. De hecho, en moda, mi primer emprendimiento que surgió, digamos, con éxito fue un emprendimiento de moda. Se llamaba Gaia Group Limitada, era un emprendimiento de moda y accesorios, diseñábamos bisutería y la vendíamos en diferentes partes de Bogotá y del mundo. Lo que hacíamos diferente Sí, la he eran escuchado. dos cosas. Lo primero es que los diseños los hacíamos con estudiantes de diseño de las universidades, donde les decíamos, miren, hagamos un gana-gana. Usted diseñeme una colección de bisutería y yo lo que hago con el diseño es compartirle parte de las utilidades, opción 1, u opción 2, véndame el diseño. ¿Usted cuánto cree que debería cobrar por ese diseño siendo estudiante? Y si queda seleccionado, pues yo le compro el diseño para poder producir. Me tiene que dar todas las especificaciones de producción y yo tengo maquilas que lo hacen. Y así empezamos a vender. Los tarros donde se almacenaban eran unos tarros muy bonitos que servían de una vez de empaque de regalo, tipo las tortas de cascabel. Sí. Y así empezó ese primer emprendimiento que tuve la oportunidad de vender en las tiendas de diferentes universidades. Yo vendía a pura consignación con morral en mano recorriendo la ciudad y le vendía a las esposas de los embajadores que había en Colombia, que conocía por cosas de una amiga mía, y entonces ellas llevaban a sus países. Y ese fue el primer emprendimiento que particularmente tenía que ver con el mundo de la moda y el diseño. Empresa que luego tendría que vender porque yo me dediqué pues al negocio de la consultoría en mi segundo emprendimiento. Entonces soy emprendedor, apasionado por esto, profesor universitario del CESA y de la Universidad Javeriana y de Cátedra de la Bolivariana algunos años. Escribí un libro sobre innovación y emprendimiento desde la comunicación y así me la he pasado como metiéndome a donde no me han llamado. Terminé en política por un accidente de la vida porque tuve la oportunidad de trabajar como presidente de una entidad muy bonita que existe en Colombia, que se encarga de financiar y fomentar el emprendimiento, que se llama Impulsa Colombia. Impulsa es la agencia del gobierno que se encarga de estas cosas, de todos los sectores, y yo llegué por accidentes también de la vida al cargo de director de mentalidad y después de presidente encargado, y ahí duré un tiempo, 2 años en esa entidad. Salí a emprender, pero ya en un tema de tecnología, y un día dije, la única manera que quienes emprendemos, los diseñadores, los en general, quienes sueñan con un país distinto, creando, es que alguien nos represente, porque si no nos representan en la política, ¿quién va a entender nuestro negocio y nos va a derribar barreras y va a llegar a empujarnos a romper la frontera? Y terminé en política como decía mi abuela, bruto pero decidido. Me lancé a ver qué pasaba y Bruto no llegamos. Y creo. hoy Bruto yo no estoy creo aquí. porque haces un muy buen trabajo. En esta entrevista vamos a hablar básicamente de apertura económica, enfocado en moda. También vamos a hablar de pymes y de cómo la tarea del Estado o del gobierno, que son complementarios pero diferentes, en cuanto a la preparación de las empresas colombianas y el sector colombiano para enfrentarse a algo externo, y la protección de las pymes, pero no siendo tan proteccionistas, pues. Entonces, primero hablemos de cuando se abrió la economía de Colombia al mundo con Gaviria, pero vamos a dar un background primero, como un trasfondo primero
de dónde viene y lo que significa la industria de la moda y textil en Colombia. Entonces, la industria textil en Colombia es una industria madura relativamente dentro de Latinoamérica. Es muy reconocido incluso aquí en México que la industria textil en Colombia lleva aproximadamente 150 años. Inició en 1870 con talleres pequeños, luego en los primeros 50 años del siglo XIX, exactamente en 1907, nació Coltejer y Tejicóndor, que hoy día siguen en pie, pero, como decía Maite Cantero, durante la segunda mitad del siglo XX, la industria colombiana pasó de ser maquilera a dar una propuesta de diseño. Entonces, Leonisa aparece en 1956 con que hoy día es un modelo de negocio bastante interesante y vemos que ya está compitiendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, en los 80, Belisario Betancur y Virgilio Barco querían darle competitividad a la industria manufacturera en sí, pero fue cuando en los 90 que Gaviria dijo que quería abrir la economía colombiana a un mercado más sin fronteras. Entonces, en los documentos que te envié hay dos gráficas que muestran uno el porcentaje de crecimiento o decrecimiento del PIB colombiano y el otro en términos en dólares, pues en términos monetarios. Entonces vemos que al inicio de la reapertura entre 1990 y el 95 hay un crecimiento interesante. No fue un crecimiento muy fuerte, pero hubo crecimiento, pero entre el 95 y el 2000, cuando ya la cosa creo que se empezó a formalizar, hubo un decrecimiento bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, en el 96 el crecimiento estaba en 3,6 más o menos y llegando al 2000 bajó a -0,4, decreció bastante. Ya en términos pues monetarios, vemos también que pasó de un poquito más de 100 millones de dólares después del 95 y bajó casi a 90, 80 millones de dólares llegando a los 2000. Entonces aquí la pregunta tú como congresista es, ¿crees que la industria en ese entonces estaba preparada para la reapertura, perdón, para la apertura económica a enfrentarse con monstruos de ese entonces? Hay varias formas de entender esa gráfica porque hoy hay una realidad y es que justo entre el año 96 y el año 99, casi 2000, hubo una crisis global y un decrecimiento general de la economía. En especial Colombia tuvo un golpe muy duro por esos años con la crisis de lo que en su momento fue el UPAC, que generó un impacto general en las familias colombianas, lo cual acabó un poco con la capacidad de consumo y eso afectó a la industria. Sin embargo, la textil además es la más frágil en estos casos porque es el bien que la gente en algunos casos deja de consumir primero, porque primero trata de, digamos, utilizar el dinero disponible para las necesidades básicas y esto se vuelve una no básica. Sí. En segundo lugar, hay otro, digamos, tema allí y es que sin duda empezó a haber un movimiento global más fuerte donde entró la internet, donde empezaron a haber una cantidad de tratados de libre comercio en diferentes partes del mundo. Colombia en su momento pues estaba empezando apenas los suyos y eso generó una fricción que generó un desgaste de crecimiento. ¿Por qué? Por la falta de competitividad. El problema general de la industria en Colombia, de las MIPYMES, es la competitividad. A nosotros nos va muy mal en ese indicador porque no nos preparamos para ser productivos y eso nos hace poco competitivos. Las empresas nuestras viven endeudadas a unos niveles elevadísimos, las que acceden a crédito. Por eso hace días saqué mi primer proyecto de ley, que es el de pago a plazos justos, para que les paguen a 30 días sus facturas y no los pongan a esperar 180 o 200 días, para que con eso puedan invertir en maquinaria nueva, para que con eso puedan poner sus páginas y comercios a poder comprar, pero además para que puedan contratar gente experta que les ayude a crecer y a internacionalizarse a los que quieren. Entonces, claro, esta apertura global con esta crisis económica nos cogió con los calzones en la mano, como cuando tiembla en una ciudad y uno no está preparado, y entonces usted no sabe qué hacer, y ese impacto lo golpea y genera un decrecimiento muy duro, y eso es lo que nos ha pasado en Colombia. No hemos tenido una política clara
de desarrollo productivo que le permita a nuestras empresas ser competitivas. Y eso es lo que, a pesar del talento, del diferencial que tiene en especial el sector textil en Colombia y del diseño, no podemos llegar más allá por un tema neto productivo. Ahí tenemos un reto gigantesco. Esto fue lo que pasó, no estábamos preparados. Abrieron la compuerta y no teníamos flotador. Y entonces, ¿qué pasó? Que nos pegó una revolcada, las que pudieron salieron a flote y luego se vino la segunda ola del tsunami, que fue la crisis global con la conectividad y apertura internacional, y eso nos terminó de revolcar, que es apenas estamos saliendo. Claro, y entonces, ¿qué crees que tuvo que haber hecho el Estado o el gobierno de ese entonces no para proteger las empresas, sino para prepararlas? Porque creo que pues la apertura sí es necesaria, pero si las empresas estuviesen bien preparadas, ¿qué crees que tuvo que haber hecho el Estado colombiano para hacer eso? Lo mismo que no ha hecho y que no hemos podido, que ha sido tan difícil, y es lo primero, formación y capacitación. Nosotros tenemos que trabajar muy duro en inversión de capacidades de aquellos que hoy crean empresas y trabajan en esas empresas. Lo primero, y es mantenerlos actualizados de las tendencias globales, mantenerlos actualizados de las creaciones internacionales, de la tecnología que hay, de todo lo que está pasando alrededor del sector, para poder ser pioneros en desarrollo de esos nuevos materiales. Si nosotros no tenemos centros de investigación aquí, si nosotros no tenemos centros de apropiación tecnológica que traigan rápido esas nuevas tecnologías y las compartan con quienes trabajan en el sector, no lo vamos a lograr. Y en tercer lugar, la actualización de la maquinaria es muy importante. Tenemos que lograr créditos a bajo costo, y aquí el esfuerzo del Estado tiene que ser en inversión de créditos a bajo costo que premien la productividad. Hablando de la apertura económica, para poner en contexto a las personas que van a ver este video, una integración económica entre varios países es un proceso bastante largo y inicia básicamente cuando se importa y se exporta productos y servicios de otros países y se termina en la unión política y económica de esas dos o más naciones. El proceso más avanzado en esta integración es la Unión Europea, en donde casi que comparten muchas políticas y que las hacen simultáneas entre los países, aunque haya varias discrepancias. Dentro de este proceso, cuando dos países hacen un TLC, que es casi el primer paso para esta integración, en ciertos productos muy sensibles hay una apertura escalonada. Entonces, el primer año el arancel se va a bajar no del 35%, sino al 25%. En el segundo año, tanto. En el tercer año, tanto. La industria textil no ha tenido dentro de los acuerdos que tiene Colombia, que hasta ahora, tiene muchos acuerdos, pero los más fuertes y con los países más competitivos con los que tiene son Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y la comunidad EFTA, que son países europeos que no están dentro del Tratado Schengen, y está en desarrollo ahorita en negociación uno con Japón, que también es un país bastante fuerte en cuanto a esto. La industria textil no ha tenido una apertura escalonada. ¿Crees que la industria textil colombiana necesita eso? Yo creo que la industria textil en Colombia necesita unos incentivos más que de protección, de desarrollo y crecimiento, porque tiene todo para ser competitiva. Tiene todos los instrumentos creativos y de tecnología y conocimiento por la historia propia que tiene para ser competitiva. Entonces, más allá que una estrategia proteccionista arancelaria, que está bien, en algunos casos, como los contaba, se hace gradual, es cómo logramos nosotros que sea tan competitiva que pueda participar en otros mercados, porque nosotros vamos a encontrar países como China, y que China, aunque no tenemos tratado de libre comercio, y pasa también con otros sectores y países que aunque con los que no tenemos tratado siguen siendo más competitivos que nosotros, tal vez en calidad no tanto, pero sí en temas de precios. Entonces nosotros, ¿cuál va a ser ese valor agregado que vamos a definir para nuestra industria que nos permita a nosotros competir en un mercado? Entonces yo voy a dar el ejemplo. Chile le apostó a su salmón y es el más caro de todos. O sea, hay dos países que tienen salmón costoso y dentro de eso está Chile, y hoy es el más apetecido, el que más quieren y desean, aunque hay muchos que producen salmón.
porque le apostó al fortalecimiento de una industria, le apostó al crecimiento de ese sector y le invirtió, más allá que una protección arancelaria, porque es que la protección arancelaria genera comodidad en muchos casos a largo plazo. Es como estoy protegido, yo para qué invierto si yo tengo la comodidad del mercado, Sí, y genera pero no, como el una argumento se pereza. cae. Ajá, y genera como una Claro, pereza dentro de la industria. Es como hay... claro. Entonces necesitamos es cómo estimular el crecimiento y encontrar el sector donde vamos a promocionar esa parte del mercado. Bueno, y ya me respondiste a la siguiente pregunta, pero ¿qué temas más puntuales crees tú o qué acciones más puntuales crees tú que por lo menos la rama legislativa en la que estás puede entrar a mejorar esa competitividad? Yo creo que aquí hay que hacer varias cosas de la mano con el Ejecutivo, que es quien en realidad tiene esa responsabilidad, incluso más que nosotros, porque nosotros tenemos que ratificar los tratados de libre comercio, sin embargo las negociaciones las hace el Ejecutivo, y uno cuando ratifica no puede cambiarlos, porque son negociaciones que hace otro poder. Claro. Uno dice sí o no, lo aprobamos o no. Entonces, más que eso, es acompañar al gobierno en una serie de estrategias que impulsen la productividad y que generen incentivos tributarios a quienes crecen o invierten en crecimiento. Entonces yo hablaba ahorita, antes de que se nos cortara en algún momento, de unos créditos de línea invertida. ¿Qué es lo que hace uno aquí? Yo te presto una tasa preferencial y en la medida en la que tú me demuestres que invertiste en crecimiento, en productividad, en mejorar tus máquinas, tus procesos, en traer tecnología e inviertes en innovación, yo reduzco esa tasa casi a cero, de tal manera que no te cueste el crédito y hayas tenido un dinero de flujo de caja para invertir. Si nosotros logramos que este país invierta en ese sector para ayudarlo a innovar, a encontrar su arancel competitivo, más que el arancel, su ventaja competitiva, que es la palabra correcta para esto, vamos a hacer un cambio en el sector. Bueno, hablando de la ventaja comparativa o la ventaja competitiva de Colombia frente al mundo, hablaba con Maite Cantero, ya la mencioné varias veces acá, y decía que nosotros somos fuertes en trajes de baño, fajas y jeans levantacola. El Estado colombiano es consciente de que la industria textil en Colombia tiene un potencial muy grande frente al mundo como para empezar a invertirle más a esto. Yo sé que las políticas cambian conforme el gobierno, pero dentro del Estado, ya hablando la fuerza más largo placista, ¿crees que sí hay como esa conciencia para fortalecer más la industria? Yo no creo, yo no lo he visto durante estos años y esa ha sido la preocupación en mi lucha por el desarrollo de los sectores micro, pequeños y medianos. Uh-huh. Y es que el Estado colombiano hizo un esfuerzo gigantesco hace unos años de crear un documento que se llamaba el Atlas de la Competitividad. Y el Atlas de la Competitividad lo que hacía era una radiografía y decía, mire, señores Colombia, ustedes son competitivos en estos sectores, a nivel nacional y a nivel departamental en esto. Apuéstenle no a 30, 40, 50, como ha venido haciendo el país, apuéstenle a los 3 o 4 más competitivos para que usted pueda lograr impulsar ese sector. Y yo estoy muy convencido de que el sector textil era uno de esos, porque lo analizamos en su momento con ProColombia. Y ahí decíamos, mire, que aquí hay una oportunidad gigantesca, pero pues si el Estado no apropia eso pasa como lo que acabas de mencionar. Cada presidente llega con su bolita y pues se la lleva cuando se va. Y entonces queda uno como en esta vaina de que me invirtieron pero no terminaron la tarea, y si esto no se vuelve una política transversal de Estado, independientemente de quién llega, los sectores, ninguno de nosotros va a ser competitivo, vamos a seguir dependiendo del petróleo, que hasta que se acabe, y cuando se acabe el fiestazo va a ser peor que el de COVID. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pero creo que esa parte de que cada gobierno llega con su bolita, creo que es más un tema interno social en Colombia yo soy de derecha, yo soy de izquierda, entonces yo hago todo lo contrario a la izquierda, yo hago todo lo contrario a la derecha para no parecerme. Y no se trabaja más como, hey, somos un país que necesito agarrar lo bueno del anterior para poder dejarle algo bueno al que sigue. Quiero poner el ejemplo Francia. La industria de la moda en Francia es una industria demasiado importante y la moda para el Estado francés y para el consumidor francés es la epítome de la elegancia y la sofisticación. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso la moda fue una de las industrias o los sectores que ayudó a levantar el país. Y sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial Francia estaba destruida. Y bueno, entonces, ¿bajo qué criterios un gobierno, un Estado protege más o incentiva más una industria que otra?
Lo primero es conociendo en qué sector es competitivo. Ese Atlas está, o sea, Colombia lo tiene. Colombia ya tiene un documento que le costó un billete. Duramos años construyendo ese documento para saber, no solamente en las regiones, es que aquí se han cometido errores. Crearon una planta de producción de almidón de yuca en un departamento donde no se produce. O sea, yo digo, ¿cómo es posible? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esos estudios quedan anaquelados y el que llega no los revisa y no los agarra. Esa lucha que acabas de decir de izquierda y derecha, a mí eso me da un dolor de cabeza porque yo sufro con eso al no venir del mundo político. Hay que coger lo bueno y explorarlo. Y aquí es lo que hay que hacer. ¿Qué hizo Francia? Y que hicieron varios países, de a cada uno en su sector económico. Inversión, inversión, inversión. Es decir, se endeudaron como nación para invertirle a ese sector que consideraron no era competitivo, porque sabían que ese sector luego les iba a devolver en impuestos todo lo que se había invertido a largo plazo. Si Colombia es consciente de eso, más en este proceso, se tiene que endeudar gigantescamente, como lo han hecho. Estados Unidos también lo hizo, y lo que le metió fue al sector automotriz, porque era su apuesta. Invirtieron billetes, quedaron endeudados como más nunca, pero eso a los 20 años se regresó y tuvieron un crecimiento gigantesco. China, de hecho, cuando decide crear, digamos, un cambio, una adaptación un poco de su modelo, lo que hacen es invertir y endeudar, y deuda para poder lograr que esas industrias crecieran. Claro. Eso es lo que tiene que hacer Colombia. Sí. Definir ese sector y meterle billetes, que esto no se soluciona de otra manera. Claro. Bueno, estamos viendo ahora como las fuerzas que vienen de afuera hacia dentro de Colombia, pero ahora veamos cómo algunas marcas, como algunas empresas grandes han aprovechado esos TLCs para poder crecer. Entonces, por ejemplo, Leonisa está ahorita ya compitiendo dentro del mercado estadounidense. Jeff tiene varias tiendas en Centroamérica, StudioF tiene aquí en México, y StudioF es una marca muy, muy reconocida aquí también en México por los famosos jeans levanta cola. Leonisa es ropa interior, otra ventaja comparativa de Colombia. Doña Faride. Tal cual. Entonces, ¿cómo piensas que deben las empresas aprovechar los TLCs para penetrar otros mercados? O sea, ¿qué entidades qué entidades públicas existen para ayudar a que las MIPYMES y también las grandes aprovechen y esos TLCs y se expandan? Hay varias de ellas. La primera, pues ProColombia, que es quien se encarga de permitir ese proceso. Pero antes, para prepararse, está el programa de transformación productiva para un sector en específico que necesita transformarse para poder pasar a exportación, e Impulsa, que también es otro sector, siempre y cuando seas altamente innovador y competitivo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo engloba esos sectores que nos permiten a nosotros prepararnos para la exportación de la mano con las embajadas. Entonces, yo creo que ProColombia, que tiene esas oficinas internacionales, es el gancho, y lo han ido haciendo bien durante muchos años. Lo que pasa es que la política del gobierno no ha ido dirigida a invertirle en una entidad que debería tener muchísimo más apoyo para poder llegar a acompañar a tantos empresarios de los sectores y llevarlos a donde debería ser. Centroamérica ha sido algo muy particular, porque Centroamérica ha visto siempre a Colombia, y lo digo porque tuve la oportunidad de asesorar 2 países centroamericanos en temas de transformación productiva y desarrollo empresarial, y han visto siempre a Colombia como ese país, en temas de moda me refiero, como referente. Ni siquiera México, que está del otro lado, que es un mercado gigantesco, que pareciera un mercado mucho más moderno, y que lo es sin duda, no, siempre han visto a Colombia, y tenemos que aprovechar eso, que nos ven es a nosotros. Y miren, yo me voy a referir a una historia de hace mucho, que es Pasión de Gavilanes, y a mí eso me impactó muchísimo, porque la moda de Pasión de Gavilanes llegó a Centroamérica. La gente quería vestirse como en su momento, y aquí también, en Colombia, acuérdense que las mujeres usaban las chamarras, las chaquetas de estas tiras, y las botas y la falda. Sí. Allá llegó hasta con sombrero, y era esa admiración particular por la moda y la belleza colombiana, que es representación de lo latino. Entonces no hemos aprovechado eso, y ese mercado es gigantesco, eso es todo un país. Sí, eso es un ejemplo de eso. Bueno, necesito que te pongas en los zapatos bueno, vas a ser presidente pronto. No me metan problemas. Bueno, piensa que sos presidente en este momento. En la balanza comercial siempre hay déficit en Colombia. Más específicamente en el sector textil, en el 2018 las exportaciones llegaron a los $868 millones.
pero las importaciones fueron de 2.847 millones de dólares, 2.000 millones de dólares más en el 2018. ¿Qué cosas puntuales dentro de una negociación de un TLC o ya hablando de un comercio internacional con otros países, qué pensarías tú que se debe hacer para cerrar esa diferencia? Eso es una pregunta bien compleja y ancha y profunda, porque en especial por eso hay gente experta que se dedica a analizar a profundidad todos los tratados de libre comercio y todas las inequidades que han cometido quienes han negociado estos tratados. En primer lugar, el tema de los derechos laborales ha sido un tema muy importante. Nosotros necesitamos un país donde las personas tengan acceso y garantía de sus derechos laborales, porque un trabajador feliz es un trabajador productivo y competitivo. En segundo lugar, los sectores más débiles han sufrido un tiestazo durísimo, pero que son industrias particularmente potentes en Colombia, débiles frente a esos países. Entonces uno empieza a encontrar que terminan absorbidas por una industria gigantesca siendo grandes nacionalmente, que en el mundo, pues claro, uno negocia un tratado como Estados Unidos y mira el problema de lo que nos ha ocurrido con el pollo. En Colombia hay unas industrias gigantescas y competitivas en ese sector, pero comparados con un país 10 veces más grande que el nuestro nos devoran. Y hay que lograr entonces equidad, que es la palabra más importante, no igualdad en la negociación, sino equidad, entendiendo que la equidad es muy diferente a la igualdad en la negociación. Lo que buscan los grandes es no, que las condiciones sean iguales. Sí, pero es que yo no soy igual a ti, porque tú eres 10 veces más grande, más productivo y más competitivo, y eso pasa con otros países. A mí no me puedes igualar por la mitad, a mí me tienes que igualar es por encima, porque yo necesito esa equidad. Ahí hay que tener muchísimo cuidado, pero hay que entender también una cosa, y es que nuestras industrias se tienen que preparar para eso, porque va a ser súper difícil lograr un acuerdo perfecto, eso va a ser completamente imposible, y es el Estado el que tiene que preparar esas industrias para esa eventual inequidad, para que no la golpee. Pero así no haya tratados de libre comercio, salgámonos de eso. La globalización está llegando a un nivel tal que ya ni los tratados resultan particularmente eficientes y efectivos, es más el desgaste de lo que hay allí, sí. Porque tú puedes buscar una sede en otro país y tú recibes la plata en otro país. La globalización ha hecho que, mira, con China no tenemos tratado y nos está invadiendo. El tema va a ser, más allá de los tratados, la preparación que el país le dé y le aporte con inversión a un sector. Trae también un tema importante más a largo plazo, que es la educación. Un pueblo sin duda no educado no es competitivo. La formación, y te voy a contar una experiencia que yo sufrí personalmente como emprendedor. Mi emprendimiento de tecnología logró una inversión en Estados Unidos. El sueño de los emprendedores, lograr su primer inversión en el Silicon Valley, este cuento que uno se mete, que se da cuenta que allá, aquí competía con 100, allá con 3 millones, que uno dice, mejor me devuelvo. Pero lo grave de esto era que yo me aterré de que en temas de educación estamos muy graves porque somos poco productivos. La productividad total de factores en Colombia es muy grave. Por cada colombiano, o sea, por cada estadounidense se necesitan muchos colombianos. Eso me aterraba a mí. Es decir, nosotros necesitamos 4.5 colombianos para hacer lo que hace un estadounidense en temas de productividad. ¿Y esto por qué? Porque es un tema de formación y capacidad. No nos están preparando bien, ni desde la universidad ni desde el colegio. Entonces, ¿cómo es posible que la productividad total de factores sea 1 a 4 o 5? Entonces, grave. Entonces, yo me fui para Estados Unidos con mis socios y mírenme esto. Éramos tres que nos íbamos a esa oficina donde nos formaban. Y nosotros éramos 3 y el gringo era 1, el japonés era 1, el chino era 1 y nosotros hacíamos el trabajo de ellos. O sea, era como, somos muy poco productivos. Ellos están, y eso nos enseñó. Después se devolvieron 2 y se quedó 1. Pero yo dije, ¿por qué me tocó aprender a un costo elevadísimo? Hoy necesitamos trabajar en formación, educación y empezar a ver la preparación técnica bien. Es que aquí el Estado no mete esfuerzos en preparación técnica porque todo el mundo tiene que ser profesional universitario. Alemania tiene más técnicos que profesionales. Un técnico especialista en soldadura de la Boeing gana 10 veces más que un profesional en ingeniería metalmecánica. ¿Por qué? Porque se dedican a una particularidad del tema, se vuelven expertos allí y ganan más. Eso es otro tema que hay que evaluar. Claro, y eso ya es más cultural. El hecho de no querer, de estudiar lo mismo y hay 50 millones de abogados y hay un solo ingeniero de algo especial.
Sí, eso también es Que algo que cultural. está bien. O sea, yo digo, cada cual estudie lo que Sí, apasiona exacto. y a corazón le gusta, pero que no satanicen el tema de por qué vas a invertir en educación técnica si todo el mundo tiene que ser profesional. No es que no es necesario. Tú vas a encontrar que si puedes remunerar bien a alguien que se vuelva especialista en un tema como técnico, va a poder hacerlo si quieres. A la gente hay que darle la oportunidad, pero hay que crearle las Sí, condiciones para que exacto. escoja. Pero la crítica a los 50 millones de abogados no es por los abogados en sí, sino por Yo el sí, hecho de que yo voy a ser abogado porque mi papá quiere que sea abogado y no es lo que me apasiona. ¿Sí me hago sí, entender? Por ese lado sí. también. Bueno, ah, hablemos ahora de tu especialidad, las MIPYMES. Vos sos pionero en la defensa de las MIPYMES y me encanta porque las pymes y las MIPYMES son el grosso de la industria en el país. Me acuerdo una vez que leí un artículo de hace mucho tiempo que en Alemania el 80% de las empresas constituidas eran pymes. Ya en el contexto colombiano hay marcas en Colombia que sobreviven casi con las uñas siendo pymes. Lo que hablabas de los plazos, perdón, de los pagos a plazos justos, eh, porque incluso iniciar en industrias tales como la moda es algo muy complicado porque no está o desarrollado el producto bien y se gasta energía y tiempo y dinero o no hay un mercado muy desarrollado en cuanto a la compra de marcas tan especializadas o tan de lujos o tan de diseño o los impuestos se los comen. Entonces, aparte de los pagos a plazos justos, ¿qué crees que dentro de la legislación colombiana se debe hacer para minimizar el riesgo de quiebra de las empresas nuevas dentro de este sector? Hay algo que yo siempre he criticado mucho y es la carga tributaria impositiva en Colombia. Ujú. De cada 100 pesos que tú facturas, 75 se van en costos de gastos tributarios, es decir, el 4 por mil, el ICA, el rente IVA, el CRE, la renta, el impuesto a la riqueza, el impuesto a la no sé qué, y cuando vos te das cuenta, el de tableros, el de la renovación de la matrícula, y cuando te das cuenta te llenaste de una cantidad de costos asociados a la producción, pues que no te dejan margen de rentabilidad, y si no tienes margen de rentabilidad y además te pagan a plazos extensos, pues no tenés un peso para invertir, para viajar, para traer innovación, para saber qué está pasando en el mundo, para crear nuevas soluciones al mercado. Entonces lo que yo he dicho es, aparte de que ya logramos solucionar el tema de los pagos, ya esto por lo menos nos da flujo, viene el tema de cómo reducir esa carga impositiva. Es decir, tenemos que bajar como mínimo esa carga al 50%, no al 75%. El estado ideal es el 33%. Ahí deberíamos estar nosotros. Los países más competitivos están por debajo de ese 33, no del 74, 75. Entonces nosotros necesitamos empezar a rascar y a quitar esas cargas para que las empresas puedan crecer y así recuperamos lo que bajamos cuando crecen demasiado. Claro, claro. ¿Y cómo piensas hacer eso si cuando se le reduce la cantidad de ingresos por impuestos al Estado colombiano, las personas pioneras en eso generalmente van a la cárcel o tienen sanciones? Eso es muy difícil, es una lucha. Las luchas de la transformación social para la equidad son largas y hay que darlas y Y con fuerza. sufridas. Yo me enfrenté con pagos plazos justos al Estado porque el gobierno no lo apoyaba y no lo quería. Lo torpedió todo el tiempo. Me enfrenté a las grandes empresas que están acostumbrándose a vivir a costa de la pobreza de las pequeñas, no todas, pero muchas, sabiendo que podemos crecer juntos. Me enfrenté a los grandes medios, a los grandes gremios, perdón, que defienden a ese porcentaje pequeño que crece con inequidad y lo logramos con el apoyo de un Congreso comprometido con las MIPYMES y derribamos todo lo que nadie creía que iba a ser posible. O sea, la gente decía, eso no sale, se está enfrentando a los bancos, se está enfrentando a las grandes superficies, a los dos gremios más poderosos del país y al gobierno. Eso no va a salir y lo logramos, o sea, demostramos que sí se puede con mucho trabajo y con unión de todos. Ahora viene el siguiente, hay que bajar esa carga. Hay un impuesto que eso es para mí es un gravamen, pues eso no es un impuesto, el concepto técnico es el gravamen, el 4 por mil. El 4 por mil es costosísimo para las micro y pequeñas y medianas empresas, porque pagan un huevo. Uno cuando se da cuenta le quitaron 10, 12 millones, 4 millones, 800.000 de 4 por mil. Uno dice, yo lo debería estar invirtiendo en salarios, en poder ir a traer nuevas mercancías. Y se viene el tema luego de reducir esos costos, unas devoluciones de puntos de IVA. Esto toca con calma, con fuerza
Y definitivamente nos toca llegar a tomarnos al poder los emprendedores, los ciudadanos. Si nosotros no sacamos a esta gente que nunca nos ha entendido de allá, no vamos a lograr el cambio que esperamos. Claro. No digo que lo vaya a hacer yo, alguien lo tiene que hacer, yo voy a apoyar. Todo el mundo lo viste del presidente. Bueno, Mauro, eso era. Mil gracias, en serio, por tu tiempo, por la entrevista. La verdad, bastante interesante todo lo que dices y todo todas tus respuestas. Y bueno, espero verte triunfar mucho más de lo que ya estás haciendo. Dios mío, ojalá, pero eso es con ustedes y por ustedes, y gracias a ustedes. No, un abrazo gigante y nos estamos chateando por ahí. Listo, nos estamos pues, hablando. Dale. No me abandonen que se pierde. Chao. Ay, ahí voy. Chao.